Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy nos vestimos de gala con nuestra invitada, Grace Rodríguez Radic, eximia pianista boliviana, maestra de piano, que ahora es parte del proyecto Fugas Bolivianas, impulsado por el compositor boliviano Daniel Álvarez Beizaga. Bienvenida a todas las voces. Buenas tardes, Milen. Para mí un grato placer estar reunida contigo. Muy agradecida por tu tiempo para dedicarnos a contarte un poco sobre toda esta hazaña. Inseparable el piano y usted y el piano. Cuéntanos un poco cómo es que llega al piano o el piano llega a su vida. Ambas cosas. Yo creo que he gustado de la música desde muy temprana edad porque he tenido el afortunado estímulo familiar para gustar de la música desde siempre, diría yo, desde que tengo uso de razón, ¿no? Siempre ha habido música en casa. En casa soy yo la única músico formada en la familia, pero en el entorno familiar ha habido mucho gusto por ella. Entonces, ha sido de un modo natural introducirme en este campo y el piano llega a mí con su presencia cuando mi padre decide adquirir uno para mí y entregarme la llave de este instrumento, de este catafalco, como le llamé yo, porque yo conocía el piano de cola en los conciertos, pero no había visto nunca un piano vertical. Entonces, cuando yo lo vi subir por gradas al piano, le digo a mi papá, ¿y para quién es ese catafalco? Es para ti. Wow. Es para ti, y me entrega la llave y le digo, para mí. Entonces, yo tenía 5 años, Wow. recién cumplidos. Entonces yo era muy pequeña y no entendía qué estaba sucediendo. Y bueno, cuando ya llegó a casa, fue instalado en un lugar específico. Entonces podemos descubrir que era un piano vertical. Bueno, y yo estaba fascinada por este nuevo descubrimiento y ya empezó a venir una maestra a casa, una maestra de origen chileno-boliviano. Ella fue la primera que me indujo en este camino del arte y fue interesante porque, gracias a Dios, tuvimos mucha química entre ambas. Ella se llamaba Consuelo de la Vega, una gran maestra. Ella fue mi primera tutora. Y bueno, estuvimos 3 años juntas. Luego yo ingresé al Conservatorio Nacional de Música de La Paz. Allí fue mi maestra Teresa Laredo, en primera instancia, una gran pianista de Cochabamba, que estuvo de pasada, yo diría, porque ella llegó de Europa, estuvo unos años aquí y luego se fue a Suiza de regreso. Bueno, después con los años conocí a la maestra Saris Mael y yo la elegí a ella porque consideraba que era una maestra con una capacidad eh, de impartir conocimiento mayor del que hasta entonces yo había conocido y tenía yo la vital necesidad de... Entonces yo la escogí a ella como maestra, se dieron las cosas y a partir de ahí no he parado nunca más. No tuve nunca más vacaciones, no tuve nunca más vida personal, ¿no? Y bueno, y con los años me fui a la Unión Soviética, allí continué mis estudios,
hice un pequeño paréntesis de un año. Estuve en Francia, también estudié allí. En Francia yo tuve 3 grandes maestros: Marcelo Clan, Marianne Ribisky y Pierre Reag. Con ellos trabajé un gran repertorio en ese año. Regresé a la Unión Soviética y ahí estuve 10 años continuos. Esa es mi vida en breve resumen. En la Unión Soviética yo tuve también 3 maestros, pero el más importante para mí es Vsevolod Barabiov. ¿Por qué? Porque él ha creado para mi vida personal una escuela pianística. Él me ha dado una escuela pianística de la que estoy muy feliz de tenerla, de poseerla y de enseñarla también, ¿no? Eso. Súper. Muy, sí, súper, súper resumido, pero gracias por compartirnos toda esa parte de su vida, Grace. Usted también es concertista, pero también es profesora, ¿no? Entonces, un poco también cómo van esos dos caminos. La enseñanza puede llegar a ser un complemento de la autorrealización, ¿no? Cuando uno toca para el público, es una forma de realizarse. ¿Por qué? Porque yo creo que el músico tiene que compartir su saber y su don de poder tocar cualquier instrumento, ¿no? Pero el hecho de enseñar es una responsabilidad sumamente grande porque se trata de transmitir este saber y este quehacer, ¿no? Y es una gran responsabilidad porque hay que encontrar el lenguaje para poder hacerlo con cada uno de los jóvenes o niños, ¿no? Y esa es una tarea nada fácil y es una gran responsabilidad. Y se pueden complementar perfectamente porque ya le digo, hay momentos donde el profesor aprende junto al alumno, se nutre de él, de su experiencia y de su buen hacer, ¿no? También existe una simbiosis, ¿no? Entonces, y claro, para eso uno tiene que tener la mente muy abierta también, ¿no? Para no convertirse en un tirano o en una persona controladora. Hay que tener mucho cuidado con esos dos aspectos en la enseñanza. Entonces es de gran responsabilidad realizar esta labor. Exactamente, la idea es sí que nos comenten sobre, como usted lo dice, esta hazaña tan lindo que han logrado junto al compositor Daniel Álvarez de las Fugas Bolivianas, y bueno, que es también un logro más en su carrera que ya tiene muchísimos, ¿no? A nivel nacional e internacional. ¿Cómo usted llega a formar parte de este proyecto, ¿no? De las Fugas Bolivianas, ¿cómo le convoca y también cómo le convence para que sea parte? Bueno, no ha sido ningún convencimiento, me parece que ha sido un proceso que se ha ido dando de forma muy natural. Eh, Resulta que Daniel Álvarez antes fue mi estudiante, fue mi alumno en el Conservatorio de La Paz Ujú. y de esta forma es que he llegado a conocernos y yo creo que esa relación de profesor y discípulo es muy importante, ¿no? Establecer ese nexo para progreso de ambos, porque sabe que en el proceso de la enseñanza no solo el alumno se nutre, sino el profesor también. Bueno, para que el Ujú. profesor se nutra de esa relación, realmente se requiere establecer un lazo afectivo, se requiere establecer un lazo a todo nivel, ¿no? Para poder también impartir el conocimiento que se tenga a todo dar, porque si no es muy complicado establecer también un nivel de confianza, ¿sabe? Entonces tiene que haber confianza de ambos lados, Ujú. ¿no? Así es. Bueno, y eso se dio con Daniel de una forma muy natural y después él se fue a la Argentina felizmente a estudiar y Ujú. lo digo felizmente porque es necesario, ¿sabe?
competir en otros países al lado de otros jóvenes que hacen exactamente lo mismo que uno y tener una competencia sana también en el avance, en el progreso técnico musical. Entonces, después, cuando él está por terminar sus estudios en Argentina, un día de esos se me presenta con la fuga orureña. Ujú, Entonces, ya estaba escrita, ya estaba compuesta, ujú, y me dice que quiere que la toque. Entonces, bueno, yo la he estudiado, he prestado mucha atención, me llamó suprema atención su trabajo porque estaba compuesta sobre un tema popular, estaba escrita sobre el himno de San José, porque así se conoce más esta melodía, sí. ¿no? Eh, y me pareció sumamente interesante. Cuando la fui estudiando, la fui tocando, fui descubriendo que era una fuga que valía la pena mostrar, que valía la pena tocar, y Ujú. entonces no ha habido ningún convencimiento. Y yo estaba muy feliz de poder hacerlo. Y al poco tiempo, yo creo que después de una semana, unos pocos días, 10 días han debido ser, me dice, vamos a grabar. Entonces, Diez para mil. mí eso fue una sorpresa. Eh, pero, y por claro, porque lo primero que asalta a mi mente es muy poco tiempo, pero no, Ujú, hemos realizado la grabación y a partir de ahí Daniel parte a Alemania, inicia sus estudios en Europa ujú, y una de esos yo le dije, ¿sabes qué, Daniel? Deberías dedicarte a escribir fugas porque creo que es tu fuerte, ujú, ¿no? Tú tienes una fortaleza, conoces bien la polifonía, sus recursos. Me parece que tienes que escribir fuga y más ujú. fugas. Bueno, al cabo de un tiempo, al inicio de la pandemia, me dice, le tomo la palabra, voy a escribir fugas, una por cada departamento. Y así fue. Ajá. Sí. Y durante la pandemia, Daniel se ha dedicado a escribir mucha música, Ujú, ha escrito para diferentes instrumentos, para diferentes cantantes, ujú. ha escrito para piano, ha hecho una labor intensa durante la pandemia, durante todo ese periodo de terrible encierro, ¿no? Y un día de esos ya me empezó a mandar una por una y una detrás de la otra las fugas. A medida que me mandaba, yo las iba trabajando, las iba estudiando. Hemos grabado prácticamente de tres en tres las Ujú, fugas, ¿no? Felizmente, afortunadamente se dio la posibilidad de que Daniel en ese interín venga a Bolivia, ujú. entonces fuimos grabando con su presencia de tres en tres las fugas. Y así fue este lindo trabajo, un intercambio maravilloso, porque en cierta forma yo veo la realización de un joven, Ujú, ¿no? En un nuevo campo que no es precisamente el del piano, no es solo el campo del piano, sino también la composición. Y esto atrae mucho mi atención porque en Bolivia, después de muchísimos años, prácticamente yo creo que después de un siglo, se da este fenómeno maravilloso de que el compositor es además un intérprete del instrumento para el que él escribe. ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que estas fugas están escritas en un lenguaje completo, complejo, ¿no? Tanto musical como técnicamente. Ujú. Esa es la gran maravilla de estas fugas. No están escritas para estudiantes, están escritas para pianistas formados. Esa es. Qué Sí. súper, muy, muy interesante. Entonces, qué lindo proceso, digamos, para los que no conocemos mucho sobre los términos de composición. ¿Qué es lo que caracteriza una fuga? Bueno, la fuga es una técnica compositiva que se da, que florece más bien en el Renacimiento, o sea, en los años más o menos 1600, ¿no? Con Juan Sebastián Bach. Antes se han escrito composiciones polifónicas. Lo que pasa con la fuga es que se presenta una melodía, ¿no? Y esta melodía es imitada por otras voces, ¿comprende?
La misma melodía tiene que repetirse, imitarse exactamente igual en otras voces, en otros registros. Entonces, por decir, si el compositor inicia con una soprano, la siguiente voz puede ser un tenor y una contralto, ¿no? Eso él lo decide según su fantasía, según su deseo, ¿no? Pero eso es la fuga. Es una composición en 3, 4 voces que se imitan y después se va texturizando, se va formando un entramado, un tejido musical con estas melodías, porque el sujeto se llama el tema, entonces se van componiendo contra sujetos que van reforzando la textura de esta melodía. Eso es una fuga, ¿comprende? Lo estoy tratando de explicar de una forma muy fácil para que todos lo entiendan, ¿no? Esa es una fuga. Entonces se va enriqueciendo de diferentes texturas esta melodía, y a la larga se forma, yo diría, un monumento, ¿no? Porque es un entramado complejo, y después se hace, está dividida a veces en 3 partes o en 2, eso ya depende del gusto del compositor. ¿Sí? O a veces se escriben fugas dobles, es decir, hace uso de 2 temas diferentes y tiene que entretejer estos 2 temas simultáneamente. Es muy complejo. Es una técnica muy, muy bien pensada, tiene que estar muy bien tramada desde el inicio. O sea, prácticamente desde que el compositor elige la melodía, ya sabe lo que va a pasar y cómo va a desarrollar esta idea musical. Es complejo. Sí, realmente, y me parece genial que podamos entonces tener fugas bolivianas, compuestas por un boliviano, interpretadas por una pianista boliviana. Como estreno de las fugas bolivianas va a haber un tour por varias ciudades de Bolivia, ¿no? Van a estar en Santa Cruz el 26 de agosto, en Potosí, Sucre, La Paz, Cochabamba en septiembre. Entonces, todo el público boliviano prácticamente va a poder disfrutar de estas fugas, del estreno de estas fugas bolivianas. Entonces, cuéntame un poco también cómo está la preparación, las expectativas para este tour. La intención de mi parte como intérprete es que estas fugas lleguen a conocerse en todos los rincones de nuestro país, para que también las personas, músicos formados, deseen y anhelen poner en sus dedos este repertorio, ¿no? Porque realmente es una obra monumental y única hasta el momento en el país. O sea, se han escrito una que otra fuga y existen, pero no de esa magnitud, no de la magnitud de las que ha escrito Daniel Álvarez, realmente. Y además son obras tan pianísticas y complejas que yo creo que es bueno abrir este mensaje al mundo entero, ¿sí? Entonces yo quisiera difundirlas en todas partes, después de Bolivia. Buenísimo, sí, claro que sí, va a ser muy lindo que el mundo entero las pueda escuchar. Exacto, de hecho, gracias a Dios ya la idea de Daniel fue de grabar, y entonces a través de internet se va a poder difundir este trabajo. Claro. Y la ilusión es que muchos pianistas alrededor del mundo soliciten este gran repertorio para tocar. Sí. Perfecto. Qué lindo, lindo. Entonces, para Bolivia y el mundo ya está listo ya el tour para los bolivianos podemos escucharlo de forma presencial, y los videos que se están preparando para que de forma virtual las podamos acceder. Qué lindo, Grace. Muy lindo. Muchas gracias, Grace. Muchas felicidades también por emprender este proyecto. Yo muy honrada me siento de poder transmitir este maravilloso mensaje, y yo estoy muy agradecida por eso. Estoy muy feliz de poder mostrar este trabajo. El Recital Tour Fugas Bolivianas, sí. Estreno 26 de agosto en Santa Cruz,
8 de septiembre en Potosí, 14 de septiembre en La Paz, 28 de septiembre en Cochabamba, Grace Rodríguez Radic al piano con la composición de Daniel Álvarez Beizaga. Está hecha la invitación. Muchísimas gracias, Grace, nuevamente por compartir todos estos minutos y contarnos un poco de su historia. Nos quedamos con ganas de conocer mucho más y espero que tengamos más oportunidades de conversar con usted, de poder hablar mucho más y obviamente escucharla al piano. Muchas gracias, querida Milén. Un gusto conocerte y tenerme en tu programa, todo un honor. Gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias, Rey. Hasta la próxima. Bien, hasta la próxima. Así, conocimos un poco más de la historia de Grace Rodríguez Radic, eximia pianista boliviana. Con esto llegamos al final de una nueva entrega de Todas las Voces. Como siempre, el agradecimiento a ustedes, nuestro querido público, por seguirnos y apoyarnos entrevista a entrevista. Sigan atentos a nuestras redes sociales para conocer a los siguientes invitados. Hasta la próxima.